jóvenes, es un gusto otra vez nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre las definiciones de la administración, los objetivos, sus características y la importancia de la administración. Bien, vamos a saber primero de dónde viene el concepto de administración y cuál es su definición etimológica. La palabra administración viene del latín, que significa ad, hacia, dirección, tendencia, y minister, que significa subordinación u obediencia, y significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. Sin embargo, en la actualidad, la palabra administración tiene un significado distinto y mucho más complejo, porque incluye términos como proceso, recursos, logro de objetivos, eficiencia, eficacia, entre otros. Definición de administración según algunos autores. En realidad, según las épocas por las que ha ido atravesando la administración, hay muchos autores, pero vamos a citar alguno de ellos. Un autor que en estos momentos, en esta época, es el que tiene mayor predominancia, es el señor Alberto Chavinato. Él dice que la administración es un proceso que consta de 4 fases, las cuales son planear, organizar, dirigir y controlar. El uso de los recursos para lograr los objetivos en la organización. Para Robbins, que es otro autor también, Robbins y Cutler, la administración es la coordinación de las actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Él nos da a conocer que siempre en la administración vamos a tener que coordinar todas las actividades que se realizan dentro de la empresa para lograr el éxito deseado, para poder alcanzar los objetivos deseados. Sin la coordinación sería muy difícil poder lograrlos. Otro autor también que define a la administración es Heath, Black y Porter. Define la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional. Entonces siempre aquí vemos que estos señores nos dicen que es un proceso para estructurar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de objetivos. Este proceso lógicamente se va a dar en fases, en etapas, por pasos, en una forma sistemática. En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores propuestas, yo concluyo con la siguiente definición, que la administración viene a ser un proceso que consta de 4 etapas, las cuales son planear, organizar, dirigir y controlar. El uso de los recursos y actividades de la organización para lograr los objetivos en forma eficiente y eficaz. Esta definición se divide en 4 partes fundamentales que se explican a continuación. Tenemos lo que es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Es decir, realizar un conjunto de actividades o funciones de forma secuencial, como les dije hace un momento. Se va dando por partes, por etapas. No todo lo vamos a lograr en un solo paso, ¿sí? Muy bien. ¿Qué significa lo que es planeación o planificar? En la planeación
nosotros establecemos los objetivos para poder alcanzar algo deseado, ¿sí? En la planeación nosotros fijamos nuestros objetivos, a dónde queremos llegar. También establecemos el camino, las estrategias para poder lograr alcanzar ese objetivo en forma eficiente y eficaz. En la planeación también nosotros determinamos cuál es la misión de nuestra empresa, cuál es la visión. Si nos referimos a misión, en realidad la misión es el ser de la empresa, es el momento, este momento, que es lo que nosotros ofrecemos a la sociedad, a nuestros clientes. La visión más bien es a dónde pretendemos llegar como objetivo, pero a futuro, ¿sí? Diferenciamos lo que es la misión y la visión. La visión es la razón de ser de la empresa en este momento, lo que estamos ofreciendo. En cambio, la visión es a futuro, ¿sí? En la planeación también establecemos las políticas, programas, los presupuestos, proyectos. En la planeación analizamos detenidamente nuestras oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. En otras palabras, tenemos que hacer un análisis FODA. Cuando nos referimos a lo que es el proceso de la organización, consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. En otras palabras, nosotros establecemos la estructura orgánica de la organización, es decir, establecemos las funciones que van a cumplir los empleados o los colaboradores en nuestra empresa. Sabemos exactamente, vamos a determinar los niveles jerárquicos que van a establecerse en la organización. Y cuando nosotros tenemos esta estructura, que lógicamente tiene una forma piramidal, donde claramente a través de nuestro organigrama podemos saber quién es el líder en la organización, quién manda, quién depende de quién se comunica con quién, ¿sí? Tenemos claramente fijadas las funciones también, la distribución de funciones para cada cargo, para cada nivel en la organización. La dirección es la otra fase del proceso de la administración. La dirección es el hecho de influir en los individuos o en los colaboradores para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. Por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. En otras palabras, en la dirección es la influencia que va a ejercer la cabeza, el líder de la organización con respecto a sus colaboradores. En la dirección vamos a notar que si no tenemos un buen líder, vamos a tener muchos problemas para lograr los objetivos. Va a depender del líder de nuestra organización el lograr el éxito deseado. En la dirección vamos a encontrar varios elementos como son la comunicación. La comunicación tiene que ser la más adecuada, puede ser formal e informal. Vamos a encontrar también lo que es la motivación, y la motivación es tan importante para mantener a los colaboradores de alguna forma identificados, satisfechos con la organización, de tal manera que ellos puedan en forma voluntaria, libre y satisfactoria poder rendir el 100% de su capacidad. De lo contrario, vamos a tener serios problemas.
También hablamos de la toma de decisiones, de lo que es la dirección. El líder va a tener que tomar decisiones todo el tiempo. Esa es su tarea fundamental en la organización. Decisiones que van a depender de la información que él maneje, tanto interna como externa. Mientras más información tenga el líder, va a tener la oportunidad de tomar mejores decisiones también. Llegamos al proceso del control, la fase del proceso de control. El control consiste en medir, corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Quiere decir que en el control nosotros medimos, evaluamos, verificamos si todo lo que hemos planeado realmente lo hemos podido conseguir. Es más, podemos en esta etapa retroalimentar, que es la parte más importante del control. Una vez que verificamos, medimos según parámetros, según estándares lo que hemos planeado, entonces podemos retroalimentar, ¿sí? También hablamos de reingeniería cuando hay procesos que tienen serias fallas y necesitan de todas maneras empezar de cero. Si hablamos del uso de los recursos de la empresa, quiere decir que el uso de los recursos, y en cuanto a recursos me refiero, serán los recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiales, recursos financieros. La información también es un recurso importante, como lo acabamos de mencionar, para que el líder de la empresa tome decisiones y sean estas las más adecuadas. Cuando hablamos de lo que son las actividades de trabajo, son el conjunto de operaciones o tareas que se realizan en la organización y que, al igual que los recursos, son indispensables para el logro de los objetivos establecidos. El logro de objetivos o metas de la organización. Todo el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, la utilización de recursos y la realización de actividades no son realizados al azar, sino con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización. Quiere decir que si nosotros, cuando planeamos, establecemos objetivos, pues estos los tenemos que alcanzar. Y al momento que decimos alcanzar, pues que sean alcanzados con éxito, satisfactoriamente, lógicamente para el bienestar de la organización, de su personal y de la sociedad en general. La eficiencia y la eficacia. Estas son dos palabras distintas, parecidas pero distintas, porque en realidad en la administración no podríamos hablar de una si no hablamos también de la otra. Cuando nos referimos a lo que es eficacia, es simplemente a lograr los objetivos. No importa de la forma que los logremos, simplemente los logramos. En cambio, cuando nosotros nos referimos a lo que es la eficiencia, pues en la eficiencia es la forma como realizamos las tareas, las actividades para cumplir con nuestros objetivos. Y eso va de la mano, siempre va de la mano, no se puede separar lo que es la eficiencia y la eficacia. En pocas palabras, administrar, ya sea una organización, una familia o la vida de uno mismo, es decir, con anticipación lo que se quiere lograr. La administración está presente en todo momento de nuestra vida, ¿sí? Y si la tenemos que comparar con nuestra vida misma, pues ustedes saquen su conclusión. Si nosotros no administramos nuestra propia vida, no la planificamos, no la organizamos, no la dirigimos adecuadamente para lograr esos objetivos planteados y no controlamos lo que estamos haciendo, jamás podremos lograr nuestros objetivos con eficiencia y eficacia.